Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Pues tengo el gusto de sacar este calendario con una participación académica como hemos acostumbrado en el último par de años, donde Juan Ángel Pérez Talamantes nos va a exponer una serie de temas interesantísimos con relación a los contratos y la capacidad de las personas. Quiero dar la bienvenida a la licenciada Andrea Yasmín Ramírez de Registro Público de la Propiedad, y pues me imagino que tiene algunos amigos, colaboradores, compañeros que la están acompañando, y también a la licenciada María Elena Leal de la Dirección de Catastro, que también supongo que estará con algunos colaboradores por ahí. Y pues Jorge, presenta a nuestro exponente de hoy. Cómo no, con mucho gusto, presidente. Tenemos el gusto de contar con nuestro compañero y amigo Juan Ángel Pérez Talamantes. Él es, bueno, nuestro compañero es abogado, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y desde luego, bueno, pues está muy relacionado con la cátedra, ya que actualmente así es maestro de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Aguascalientes con las materias Derecho Civil 1, ha impartido Derecho Civil 4, Seminariado de Derecho Civil, Títulos y Operaciones de Crédito. Es el miembro fundador del despacho Pérez Talamantes y Asociados Sociedad Civil, y en aquel entonces, bueno, pues se dedicaba al litigio de 1985 al año 2007, por ahí fuimos compañeros en el litigio, en varias lides, por ahí nos tuvimos que encontrar, en muy buenas lides, por cierto, muy profesional su actuación, muchas gracias, y actualmente es, en su momento, en el 2007, fue secretario de Gobierno del Estado de Aguascalientes, y del 2010 a la fecha es notario público titular de Notaría Pública número 53 en el Estado y actual secretario del Consejo Directivo del Colegio de Notarios. Juan, pues muchísimas gracias por tu intervención, gracias por haber preparado este tema de bastante interés para nosotros, y te pasamos el audio y el video del colegio para que tengas a bien exponer la temática. Gracias, Juan. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, presidente. Les saludo a todos con mucho afecto y respeto. Quiero, una manera de poner en contexto lo que voy a decir a continuación, pues que está muy lejos de mí arrogarme algún concepto de verdad sobre las cosas que voy a decir. Es simple y sencillamente exponer algunas ideas que espero que sean del interés y del aprecio de mis compañeros y compañeras notarios. Ojalá que despierte algo de interés en todos ustedes. Voy a, si me lo permiten, voy a compartirles mi pantalla para compartirles una presentación que preparé a título de guía, tanto para mí como para ustedes, para ir exponiendo los temas relativos a la capacidad. Déjenme les comparto mi pantalla. ¿Sí la visualizan? Sí. Correcto. Bien, el tema que voy a tratar con ustedes es relativo a la capacidad contractual y algunas ideas relacionadas con 4 contratos en particular. De los contratos que voy a hablar el día de hoy son compraventa, donación, comodato e hipoteca. Y son algunas cosas que he visto de manera frecuente en el quehacer notarial, en el quehacer profesional como notario. ¿Por qué me meto a los temas de capacidad? Miren, hay cuatro conceptos relativos a la capacidad que son indispensables. Primero, la personalidad. Segundo, capacidad en su doble acepción de goce y de ejercicio. La legitimación y la formalidad habilitante. Por favor, sí, claro. Evidentemente son conceptos generales que todos nosotros manejamos, conocemos. Voy a tratar de repasarlos lo más pronto posible, lo más rápido posible, y entrar en materia específica de contratos cuanto antes.
Evidentemente, el asunto es de mucho interés porque pues, la capacidad es el presupuesto fundamental para la celebración de los actos jurídicos contractuales, de los negocios contractuales. Entonces, también hay una discusión teórica relacionada con la identidad entre los conceptos de personalidad y capacidad, pero evidentemente son diferentes. ¿Por qué la confusión? La confusión se da porque no puede haber capacidad sin personalidad. No puede haber capacidad sin persona, pues. Pero evidentemente son distintas. El maestro Fausto Rico, en su libro de Introducción al Estudio del Derecho y de Personas y Familia, Introducción General, aquí está citada la bibliografía, dice que la personalidad es única, indivisible y abstracta, y la capacidad es divisible, concreta y múltiple. Única, en el sentido de que el sujeto de derecho pues es único, enteramente distinto a todos los demás. No puede haber un sujeto de derecho con diversas personalidades o con diversas existencias. Por supuesto, no me meto en temas de orden médico o psiquiátrico que no tienen ninguna relación con esto. Es indivisible porque no podemos tener varias personalidades, pues, y es abstracta porque no se refiere a ningún sujeto en particular, ni tampoco a una situación jurídica concreta. La capacidad es divisible, es concreta y es múltiple. Divisible básicamente en el goce y en el ejercicio, que más adelante recordaré. Concreta porque se atribuye a una persona en particular, y múltiple porque es susceptible de graduación, inclusive con los temas de derecho internacional, con los tratados internacionales. Las declaraciones de incapacidad van a tener que venir todas graduadas. Concepto de capacidad es una aptitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones, hasta aquí capacidad de goce, así como para ejercer los primeros y cumplir los segundos por derecho propio. Capacidad de ejercicio si se hace por derecho propio. Sé que no me veo. Hay algunas disposiciones que voy a ir transcribiendo y citando, probablemente no las lea del todo en la presentación, pero las dejo aquí porque son referencias importantes para estos presupuestos contractuales. Primero, el artículo 19 de nuestro Código Civil es legislación civil local. El artículo 19 de nuestro Código Civil local establece que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento. Aquí debería decir capacidad y personalidad, ¿verdad? Y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en este código. Curiosamente, este artículo 19 no hace referencia a la viabilidad del nacimiento, que está establecida en el artículo 361 del Código Civil, reformado, por cierto, el año pasado, el día 28 de junio. Entonces, evidentemente, si leemos el 361 y lo interpretamos de una manera armónica, podemos, o sistemática, podemos concluir que esta protección de la que habla el artículo 19 es precisamente si la viabilidad del nacimiento se logra. De otra manera, no surte efectos jurídicos la personalidad. Artículo 20. La menor edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades establecidas por ley son restricciones a la personalidad jurídica, por supuesto a la capacidad, de ahí la confusión en conceptos, pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. Aquí la primera referencia a la palabra representación, y creo que es importante tenerla presente porque estamos en presencia de una representación legal para los incapaces. Artículo 21, regla general de la capacidad general para contratar. El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona, de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley. Esa es la capacidad general para contratar. Y el artículo 1679, que establece que son hábiles para contratar las personas no exceptuadas por la ley. ¿A qué llegamos con esto? Pues que la regla general de la capacidad es la mayoría de edad y las excepciones de incapacidad están señaladas por la ley.
De otra forma, cualquier persona es capaz. ¿Cuándo se adquiere la capacidad? Evidentemente por el nacimiento viable, se retrotrae a la fecha de concepción. Pongo aquí estos tres artículos, 1226, 1227 y 2228, porque son, en algún caso, el tema testamentario y en el otro la donación, son actos jurídicos que reconocen la existencia de la personalidad jurídica previa al nacimiento. Es decir, podemos celebrar contratos de donación con personas que no han nacido, con el nasciturus, sujeto a la situación condicional que prevé en el artículo 361 de la viabilidad. ¿Cuándo se pierde la capacidad? Este tema sí no está en Código Civil, está en la Ley General de Salud, particularmente en el artículo 343 de la Ley General de Salud. Con la muerte se extingue, por supuesto, la personalidad y, como consecuencia de ello, las capacidades de goce y de ejercicio. ¿Qué dice la Ley General de Salud? Y esto creo que sí vale la pena tenerlo presente, porque luego hay clientes que nos visitan y esperan un milagro para que sus familiares resuciten y además están conectados a una máquina de corazón-pulmón y bueno, pues se cae luego en encarnizamientos terapéuticos innecesarios. La ausencia completa y permanente de conciencia, la ausencia permanente de respiración espontánea y la ausencia de reflejos del tallo cerebral, manifestado por la reflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nocioceptivos. Es decir, que los ojos no respondan a la luz ni al movimiento y que el cuerpo no responda a ninguna estimulación de dolor. La declaratoria de interdicción, pongo aquí los derechos internacionales, los derechos humanos a nivel internacional. Nosotros conocemos la declaratoria de interdicción en el sentido de que un mayor de edad puede ser declarado en tal si algunos peritos médicos determinan en juicio la existencia de alguna causa real que impida que este sujeto ejerza sus derechos de manera directa, personal y directa. Alguna afección real que padezca. La tendencia en materia de derechos humanos a nivel internacional es que la declaratoria de interdicción no puede ser absoluta. Tendrá que graduarse la capacidad y cada resolución deberá fundar y motivar de manera personalísima, especificando las condiciones de limitación que tiene cada sujeto al que le tengan que nombrar un representante. El año pasado, el 28 de junio del 2021, también se reformó nuestro Código Civil y se reformó, si mal no recuerdo, el artículo 472, lo cito más adelante, para modificar los temas relativos a la incapacidad natural y legal. Y se reconoce esta incapacidad aparente o socialmente conocida por el uso de drogas o sustancias tóxicas como el alcohol inclusive. Pero evidentemente, bueno, pues tendrá que asociarse de circunstancias de conocimiento público en el sentido de que el sujeto evidentemente tiene alguna afección que le impida ejercer sus derechos por ministerio propio. ¿Qué les puedo decir sobre esto? Que a pesar de que estamos acostumbrados a que una persona es incapaz, sí y solo sí tiene un nombramiento de tutor vía judicial, esto cada vez va siendo más relativo. Primero, por el ámbito de los derechos internacionales y segundo, por la reforma del año pasado. Ya inclusive en Aguascalientes tuvimos algunas resoluciones que anularon escrituras de compañeros nuestros con temas relativos a lo que les estoy diciendo. Es decir, no había una declaratoria de interdicción, pero aún así establecieron la nulidad por esta incapacidad socialmente y públicamente conocida de un sujeto de derecho. Capacidad de ejercicio, capacidad de goce. Evidentemente, la capacidad de goce, la titularidad de derechos y deberes, se pueden ejercer a través de un representante legal.
y la capacidad de ejercicio, la titularidad obviamente, pero con la posibilidad de ejercerlos por ministerio propio de manera directa, inclusive también en representación de otra persona, de otro sujeto de derecho. Recordarles el artículo 1679, que establece que la capacidad pues es la regla general, la incapacidad es la excepción, y en cada caso en particular tendríamos que revisar contrato por contrato cuáles son las excepciones que marca nuestra legislación vigente. Otros conceptos: incapacidad natural, incapacidad legal. Se afirma que la incapacidad es natural cuando existe alguna causa que afecta de manera real, si una causa con la que se nace o que se adquiere, alguna enfermedad, alguna condición que se adquiere o con la que venimos o llegamos de nacimiento, que afecta de manera real la aptitud de una persona para formar y manifestar su voluntad jurídica. Y la incapacidad legal, cuando con independencia de si existe o no esta causa real, una persona, el legislador impide su actuación personal en el ámbito del derecho. ¿Qué podemos criticar de esta distinción teórica que también recoge nuestro código o nuestros códigos? Es que el artículo 1679 claramente dice que solo la ley puede establecer cuáles son las excepciones a la capacidad de ejercicio en materia contractual, por lo que en última instancia cualquier incapacidad, esté o no fundada en causas reales, será incapacidad legal en términos de este artículo 1679. Fíjense, aquí está el artículo 472, recientemente reformado el año pasado, que se hicieron reformas para adecuar nuestro código con el Código Federal, Código Civil Federal. Tienen incapacidad natural y legal los menores de edad, fracción primera. Fracción segunda, las personas mayores de edad que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter física, psicológica, afectiva o sensorial, o que por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes, siempre que debido a esta limitación o a la alteración en la inteligencia que esto les provoque, no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos o manifestar determinantemente su voluntad por algún medio. El año pasado derogaron las fracciones tercera y cuarta de este 472, que establecían que tenían incapacidad legal y natural los sordomudos, ojo con este detalle, los sordomudos que no saben leer ni escribir, es decir, tienen capacidad, antes no, el año pasado no. Y cuarta, quitaron a los ebrios consuetudinarios, drogadictos o toxicómanos, porque evidentemente los incluyeron en la fracción segunda. Repito, el 1679 son hábiles para contratar todas las personas no aceptadas por la ley. Miren, pongo estos tratados internacionales y los voy a referir porque la regulación en materia de capacidad de las personas, como la conocemos, como la estudiamos, inclusive nuestros compañeros y compañeras jovencísimos, recién egresados o casi recién egresados, o recién en funciones en calidad de notarios y notarias, estudiaron la capacidad con las reglas tradicionales o con las reglas que las conocemos actualmente. Pero a nivel internacional se han suscrito diversos tratados internacionales por México y han sido aprobados por el Senado. Lo que significa que son ley suprema de toda la Unión en términos del 133 de la Constitución, es decir, tienen estos tratados internacionales son acogidos al principio de supremacía constitucional. Vamos a tener que adecuar toda la normatividad ordinaria, la legislación ordinaria, la legislación secundaria, es decir, nuestros códigos civiles, a los tratados internacionales. Esta primera convención que les cito aquí sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, fue publicado ya su aprobación por el Senado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo del 2008.
El siguiente, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo del 2001. La Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó en 1987, el día 19 de agosto, pero entró en vigor hasta el 9 de agosto de 1992. Los protocolos, el protocolo de actuación para el Poder Judicial, bueno, pues ese ya nos lo han comentado en diversas conferencias y foros a nosotros como notarios, y la guía notarial de buenas prácticas para personas con discapacidad que emitió la Unión Internacional del Notariado Latino, en asociación de la Comisión de Derechos Humanos, también nos la han compartido y la conocemos, pero todos estos instrumentos van a modificar profundamente las reglas con las que conocemos, interpretamos y aplicamos lo relativo a la capacidad contractual. Particularmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la primera de ellas, en su artículo 12, hay que tenerlo presente, y creo que valdría la pena, presidente y secretario académico, que, digo, este tema es muy rico y muy importante. Yo creo que ameritaría que después se preparara alguna otra sesión académica relativa exclusivamente a estos asuntos. Y vuelvo con el artículo 12 de la Convención, en el sentido de que reconoce la igualdad legal y la igualdad en materia de capacidades a las personas que tienen discapacidad, es decir, no permite ninguna clase de distinción. ¿Qué significa esto? Que las personas con alguna enfermedad o algún síndrome o alguna discapacidad o alguna imposibilidad para hablar, o que son invidentes o que son sordomudos, aunque no sepan leer y escribir, tienen capacidad. Y entonces nosotros, en base a la guía de buenas prácticas notariales, que surge de esta convención o como complemento o necesidad derivada de esta convención, pues nosotros como notarios vamos a tener que implementar, por ejemplo, todos los mecanismos de apoyo para que personas con discapacidad o con alguna limitación expresen su voluntad. ¿Como cuáles? Por ejemplo, impresoras en braille, para que puedan leer el documento, los invidentes. No basta con tener, hombre, rampas en las notarías o accesos fáciles a las personas que no pueden caminar. El braille creo que es un tema importante y seguramente lo vamos a tener que implementar en próximas fechas. Traductores con lenguaje de señas o lenguaje de símbolos, de signos. Nosotros, como notarios, estamos obligados a contratar peritos traductores cuando los sujetos de derecho no hablan el idioma español. Y siempre recurrimos a una publicación o a un acuerdo que tiene cada año el Pleno del Poder Judicial en el Estado, en el que se publica o se establece quiénes son los peritos oficiales, en qué materias y en qué idiomas. Pues debo decirles, y lo digo con cierta alarma, que en el acuerdo de el 31 de enero de este año, el Pleno del Poder Judicial en el Estado no señaló ningún perito oficial para el lenguaje de símbolos o de señas establecido para sordomudos. Y sí debemos tenerlo a mano. Necesitamos peritos en esta materia para poderle auxiliar a las personas que solamente expresan su voluntad, manifiestan su consentimiento a través de esta simbología. También vamos a tener que meter temas de comunicación aumentativa y alternativa. Personas que tienen limitantes para hablar o que se expresan de una manera deficiente o no deficiente, diferente a la nuestra. Vamos a tener que estudiar y prepararnos y capacitarnos en el tema para poderles facilitar las cosas y que puedan expresar su voluntad. Pero repito, creo que todo esto amerita
mucho tiempo de estudio y un análisis exhaustivo de cada uno de los instrumentos internacionales, por supuesto a la luz del principio de supremacía constitucional previsto por el artículo 133 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo dejo en el tintero. Concepto de legitimación. Bueno, la personalidad jurídica, capacidad de goce y de ejercicio y la legitimación tienen una nota común. Todos son conceptos que se refieren a la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Sin personalidad jurídica no hay capacidad ni legitimación, ya que ni siquiera habrá sujeto de derecho. Muy claro, pues, el tema. ¿Qué es la legitimación? La legitimación es una aptitud jurídica de tercer orden que presupone la existencia de la persona y de la capacidad de goce y que determina la idoneidad para celebrar actos jurídicos específicamente considerados o ser titular de derechos y obligaciones derivados de ellos. A ver, en castellano más sencillo, ¿de qué se ocupa la legitimación? La legitimación es la idoneidad de un sujeto de derecho en particular, de acuerdo a sus características subjetivas especialísimas, para celebrar un acto jurídico particularmente determinado. Por ejemplo, nadie puede vender sino lo que es de su propiedad. Para celebrar el contrato de compraventa se requiere una legitimación. Tienes que ser dueño de lo que vas a vender. Eso es el concepto de legitimación. Más adelante voy a tocar otros temas. Concepto de representación, el cuarto tema que les había comentado, bueno, pues tienen una definición aquí de don Bernardo Pérez Fernández del Castillo, facultad que tiene una persona de actuar, obligar y decidir en nombre o por cuenta de otra, pero los actos jurídicos celebrados por este representante surten efectos en el patrimonio del representado, ¿sí? No en el patrimonio del representante. Recordemos representación legal y representación voluntaria, para no abrir tanto el tema de la celebración de contratos a través de personas morales, que evidentemente las reglas de capacidad están determinadas exclusivamente por su objeto social y su naturaleza social, pero vámonos a los temas de representación legal y representación voluntaria, su distinción y sus características. El representante legal tiene su origen en la ley. Es indispensable. ¿Por qué es indispensable? Porque el representado solamente a través de esta figura legal puede hacerse escuchar o puede ejercer sus derechos y cumplir sus deberes. Solamente a través de esta representación legal. Caso particular, caso más conocido, los menores de edad. Los menores de edad, la patria potestad. La única forma de que te representen pues, es a través de la patria potestad. Es permanente, no hay una temporalidad. ¿Por qué? Porque no depende de la voluntad. Así de simple, depende de la ley. Y hasta que no se extinga esa condición de representación legal que previene en cada caso la ley, se extinguirá esta representación. Es irrenunciable e irrevocable, cosa que no sucede con el tema de la representación voluntaria. La representación voluntaria tiene su origen en la voluntad de las partes, en los gobernados. El contenido obligacional de la representación voluntaria está determinado por la voluntad de los particulares, por la voluntad del mandante o del poder dante, y en el ámbito de la representación legal, el contenido obligacional del representante legal está determinado en ley. La representación voluntaria no es indispensable. ¿Por qué? Porque el que la confiere puede hacerse presente por sí mismo. No necesita de nadie más para ejercer sus derechos. Utiliza la representación voluntaria solamente porque en el tema de la ubicuidad, pues no tenemos esa posibilidad los seres humanos, no podemos estar en diferentes lugares al mismo tiempo, y para eso se utiliza la representación voluntaria. O para otras muchas cosas más, pues, pero el origen por ahí va. Es unilateral y autónoma. Unilateral porque tiene su origen en la voluntad del representado,
autónoma porque el representado es el que decide qué y cómo y qué tipo de facultades puede darle a su representante. La puede revocar cuando quiera y el representante puede renunciarla también. Estas son, a grosso modo, las características generales de la representación legal y la representación voluntaria. Las traigo a cuento porque hay contratos que se celebran con representación legal y hay contratos que se celebran a través de la representación voluntaria, a través de mandatos con representación o a través de poderes que evidentemente son consecuencia de estos mandatos. La representación en el ámbito contractual. Artículo 1681 de nuestro Código Civil. El que es hábil para contratar puede hacerlo por sí o por medio de otro legalmente autorizado. Es decir, requiere capacidad general para contratar, primera regla, mayoría de edad, necesitaríamos delegar la representación a través de un acto de representación voluntaria, como es precisamente el mandato con representación o el poder. Artículo 1682, y aquí me voy a referir otra vez a la representación legal de los menores. Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por él o por la ley. Evidentemente, el ejercicio de la patria potestad, pues sí permite la celebración de algunos contratos, ¿verdad? Obviamente con formalidades habilitantes, los traslativos de dominio, o contratos de arrendamiento por menos de 5 años, inclusive, de bienes del menor. Pero el tema es que nadie puede celebrar un contrato en nombre de otro sin estar facultado por ese otro o por la ley. Y hay que tenerlo claro y presente porque hay una figura jurídica que se utiliza mucho y que es la gestión oficiosa. Y esta gestión oficiosa no es ni siquiera cuasi representativa. No genera ningún tipo de representación. Ni te autoriza a celebrar contratos en nombre de otro. Entonces, más adelante me voy a referir a ella, pero lo voy anticipando este artículo 1682 para que tengamos presente que solamente por representación voluntaria o por representación legal se pueden celebrar los contratos. ¿Qué pasa con los contratos que se celebran por personas no autorizadas? Son nulos y evidentemente hay una nulidad relativa por falta de capacidad, la cual puede ser confirmable, prescriptible, convalidable, y solamente los interesados o los partes afectadas pueden hacerla valer o pueden reclamarla. ¿Qué significa esto? Que se puede confirmar y se puede ratificar y se puede convalidar también, porque hay que hacerlo en la misma forma en la que el acto jurídico celebrado en representación, en falsa representación, se celebró. Dice el artículo 1683, la ratificación debe ser hecha con las mismas formalidades que para el contrato exige la ley. Si era un contrato de compra-venta de inmuebles, pues en escritura pública, no hay otra manera. La formalidad habilitante, un concepto establecido por el maestro Sánchez Medal, consiste en una autorización o permiso que a un capaz se le otorga por una autoridad judicial o administrativa para realizar determinado contrato. Puede ser también que la formalidad habilitante la entreguen no solamente autoridades. El caso de la hipoteca a través de la albacea, hay una formalidad habilitante que otorgan todos los herederos, el consentimiento unánime de todos los herederos. Entonces, también pudiera ser a través de particulares en su caso, pero es un permiso especial para celebrar un acto jurídico en particular, un contrato en particular. Vamos a entrarle pues a los temas contractuales. Empiezo con la compraventa y voy a tocar un tema relativo a la compraventa de inmuebles por extranjeros. La compraventa de inmuebles por extranjeros tiene una doble acepción, ya sea en franjas prohibidas o en todo el territorio. Las franjas prohibidas ya sabemos que solamente pueden tener participación fiduciaria
en las mismas, que son 50 kilómetros a lo largo de las costas y 100 kilómetros en las fronteras. Alguna vez me llegó por ahí un artículo de la revista Escribano. No recuerdo qué notario fue el que lo publicó cuando se hacían publicaciones académicas en este instrumento. Que decía que esta distinción que establece el artículo 27 constitucional en las franjas prohibidas era agresiva en materia de derechos humanos. ¿Por qué agresiva en materia de derechos humanos? Porque hace una distinción que no previene el artículo 1 de la Constitución y que también puede ser lesiva, violatoria o atentatoria de tratados internacionales que reconocen la igualdad de las personas en todo el orbe. Entonces, limitarles la adquisición puede ser que el día de mañana, en estas franjas prohibidas, puede ser que el día de mañana, por razones de tratados internacionales, sea modificado. Puede ser. Además, decía este autor que leí, perdónenme, no recuerdo el nombre, pero está ahí en las revistas de Escribano. Las franjas prohibidas equivale casi a la mitad del territorio nacional. Entonces, les dejamos solamente la otra mitad para que adquieran, y tampoco de manera libre. Entonces, en todo el resto del territorio nacional, también los extranjeros requieren de una formalidad habilitante. ¿Cuál es esa formalidad habilitante? Pues la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la suscripción de la cláusula Calvo. Carlos Calvo, internacionalista latinoamericano, casi todas las constituciones tienen y recogen la cláusula Calvo, en el sentido de que los extranjeros no invoquen ni la protección de su gobierno ni el orden jurídico al que por sangre o por origen pertenecen. Entonces, ¿pueden adquirir? Sí, sí pueden adquirir los extranjeros, pero necesitan esta formalidad habilitante. Y considero que si el extranjero, aquí en Aguascalientes tenemos mucha afluencia de extranjeros, orientales en particular, pero en fin, cualquier extranjero que adquiera requiere por necesidad insertarse en nuestra escritura esta formalidad habilitante que lo faculta a adquirir en el territorio nacional, a celebrar este contrato de compraventa en el territorio nacional. Las compraventas de inmuebles por extranjeros. Puede darse el caso de que algún extranjero que está casado con un extranjero varón que esté casado con una mexicana, la mexicana adquiera vía compraventa un inmueble en el territorio nacional y recuerden o recordemos que en materia de sociedad conyugal, el dominio de los bienes que conforman el fondo social reside en ambos cónyuges. Entonces, pensaríamos en que el cónyuge extranjero, solamente por razón del matrimonio, si su esposa adquiere, por ministerio de ley, el extranjero adquiere. Y esta contradicción de tesis 132 del 2002 claramente previene que no adquiere sino hasta que se liquide la sociedad conyugal o se adjudique personal y directamente el extranjero el inmueble que formó parte de la sociedad conyugal. Al efecto, dos comentarios o dos ideas de Pascual Orozco Garibay. El extranjero no adquiere, pues, por razón de la sociedad conyugal. Y segunda, el cónyuge mexicano puede enajenarse y que el cónyuge extranjero participe. Mi sugerencia es que de todas maneras participe y otorgue su consentimiento, aunque no tenga el permiso de relaciones exteriores para adquirir. Compraventa entre cónyuges. Este artículo 2146, también recientemente reformado el año pasado, permítanme un segundo. Recientemente reformado el año pasado,
establece que el contrato de compraventa solo puede celebrarse entre los cónyuges cuanto el matrimonio esté sujeto al régimen de separación de bienes. Buena disposición, sí es buena disposición. Yo creo que sí es una disposición importante, aunque considero que sí podía celebrarse el contrato o podría celebrarse el contrato de compraventa entre cónyuges que estén casados por sociedad conyugal, pero solamente sobre bienes que no conforman el fondo social. En este orden de ideas, pues, si algo que yo adquirí por herencia se lo quiero vender a mi esposa, se lo puedo vender y va a entrar a la sociedad conyugal. Puede ser que se preste a abusos, pues, pero a fin de cuentas el contrato de compraventa podría celebrarse. Lo que no puede celebrarse es compraventa sobre bienes que conforman el fondo social por una razón de legitimación. El artículo 2140 de nuestro Código Civil establece: ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. Y esto significa, a contrario sensu, que nadie puede comprar lo que ya es suyo, hombre. Así de simple. Nadie puede comprar lo que ya es suyo. Ya te pertenece por ministerio de ley por estar en la sociedad conyugal. La crítica de la reforma, pues es la que les acabo de hacer, que sí pudiera celebrarse la compraventa respecto de bienes que no conforman el fondo social, pero con las debidas precauciones, porque puede prestarse a algún abuso, ¿no? O obtener un beneficio económico excesivo. Análisis de los conceptos previos en el contrato de compraventa. Compra para. Esta fórmula la utilizamos mucho, y me incluyo, por supuesto. Y bueno, esta fórmula, repito, la utilizamos mucho, compra para, pero tiene una limitante. La limitante es la representación legal. El compra para solamente puede utilizarse si tienes una representación legal, es decir, si ejerces la patria potestad o alguna situación tutelar. De otra forma, no. Y, repito, se acoge pues a la representación legal de los menores de edad, pero en este caso, por ejemplo, compra para su menor hijo, habrá que revelar quién es el dueño, beneficiario y controlador de la operación, porque evidentemente no vas a pagar con dinero o no van a pagar con dinero del menor hijo. Y si paga con dinero del menor hijo, pues caray, creo que tendríamos que requerir otra formalidad habilitante para que un juez autorice la disposición de sus recursos. En este orden de ideas, bueno, pues hay que tener cuidado con esta, es mi opinión, con esta fórmula que se utiliza de compra para, porque solamente nos faculta a celebrar un contrato si tenemos representación legal. Si no, es imposible que la utilicemos. No surtiría ninguna situación de efectos. Otra fórmula que se utiliza: compra para su menor hijo y reserva para sí el usufructo vitalicio. Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por él o por la ley. ¿Su menor hijo está autorizado por la ley? Sí, está autorizado por la ley para representarlo. Pero por ningún motivo estás autorizado a que sobre un bien de un menor de edad se te ocurra constituir en tu propio beneficio como representante legal o ejerciendo la patria potestad un derecho real a perpetuidad. Y más aún a título gratuito. Mientras vivas vas a aprovechar los frutos, a usar y disfrutar, pues, un bien de un menor por el resto de tus días. Eso me parece que es una fórmula que tampoco puede utilizarse, que viola flagrantemente lo dispuesto por el artículo 458 del Código Civil y que estaría afectado de nulidad absoluta porque hay ilicitud en el objeto. Hay que tener cuidado, pues, con esta fórmula. Luego vamos a el 2147, la compraventa de abogados, perdón, la que celebran abogados. Los magistrados, los jueces, el Ministerio Público, los defensores oficiales, los abogados, los procuradores y los peritos no pueden comprar los bienes que son objeto de los juicios en que intervengan. Tampoco podrán ser cesionarios de los derechos que tengan sobre los citados juicios. Dos temas. Ojo con la cesión de derechos
y ojo con los compañeros litigantes, porque generalmente a los litigantes les quieren pagar con los bienes que recuperan. Y antiguamente se celebraban contratos de compraventa con los abogados. ¿Por qué digo antiguamente? Pues porque no estaba vigente la ley de lavado de dinero. Hoy día este pago en especie simulado a través de una compraventa, pues cada vez es menos viable por la ley de lavado de dinero. Pero sin embargo lo dejo para que lo tengan presente. Los abogados no pueden adquirir el derecho real de propiedad vía compraventa de los bienes de los juicios en los que intervinieron. Y ojo con la cesión de derechos, porque luego se hace también transmisiones de derechos reales, concesiones de derechos, y esto lo hacen mucho los compañeros litigantes y se molestan tremendamente cuando les dices que la cesión de derechos es para los derechos de crédito. Y evidentemente la transmisión de los derechos reales pues solamente puede darse a través de los traslativos de dominio o las sucesiones, pero no lo comprenden y repito, la cesión de derechos es propia y exclusiva de los derechos de crédito. Artículo 1900 de nuestro código en adelante. Vamos con los mandatarios. El tema de los mandatarios también es otro asunto importante. No pueden comprar, dice el artículo 2151, fracción segunda, los bienes de cuya venta o administración se hallen encargados, fracción segunda, los mandatarios. No sé si, vaya, ordenando las ideas, ordenando los conceptos. Hace algunos meses, y lo toco esto porque me pasó, hace algunos meses un compañero litigante llegó con un mandato y quiso escriturarse un nombre, a su nombre un inmueble de su mandante. Evidentemente no celebré el acto jurídico, me pidió que le mostrara el fundamento legal y se lo mostré. Pero esto es lamentablemente una práctica frecuente en el foro y hay que tener cuidado con ella porque también estaría viciada de nulidad absoluta. Claramente el 2151 dice, no pueden comprar los bienes de cuya venta, es decir, hay una prohibición a los particulares que genera ilicitud en el objeto. Entonces, además, el contrato de mandato es un contrato que se celebra para beneficio del mandante. Solamente puede actuar en beneficio propio el mandatario cuando es irrevocable y cuando se establece con algunas excepciones. Pero bueno, eso también será materia de otra plática si quieren, pero creo que no aplica si el mandato no es irrevocable. ¿Por qué razón? Porque en todo caso la representación se debe ejercer diligentemente en beneficio del poderdante, en su mejor interés y en su mayor protección, con subordinación del interés propio del apoderado, debiendo respetar la confianza, fidelidad y lealtad otorgadas y siguiendo sus instrucciones y directrices. Claramente el artículo 2435 así lo dice: en lo no previsto y prescrito expresamente por el mandante, deberá el mandatario consultarle, siempre que lo permita la naturaleza del negocio. Si no fuere posible la consulta o estuviera el propio mandatario autorizado para hablar a su arbitrio, lo hará lo que la prudencia dicte, cuidando el negocio como propio, pero como propio de su cliente, de su mandante, no para beneficio exclusivo del mandatario. Compra como gestor oficioso. Bueno, pues lo que les comentaba hace un rato, la gestión oficiosa no es una figura representativa ni cuasi representativa. Dice el artículo 1770, el que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto de otro, debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. La ratificación pura y simple del dueño del negocio produce todos los efectos de un mandato. ¿Qué pasa con la gestión oficiosa? Por ejemplo, compra como gestor oficioso de su menor hijo. Y échenle más, reserva para sí el usufructo vitalicio y gratuito. Bueno, pues
evidentemente tiene una representación legal, puede celebrar el contrato de compraventa, pero si no fuera un representante legal, si no fuera el papá el que está, compra el tío, compra para, como gestor oficioso del menor fulano de tal, ¿cuándo se va a confirmar el acto jurídico por el dueño del negocio? Se va a confirmar hasta que tenga capacidad de ejercicio, capacidad general para contratar, hasta que tenga los 18 años. No antes. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pues que la traslación del dominio, la transmisión del derecho real de propiedad, no se va a verificar sino hasta que se confirme la gestión oficiosa. Y aguas, porque el derecho real de propiedad va a quedar latente, va a permanecer en el patrimonio del enajenante original, con el consabido riesgo que ello conlleva. Entonces, tener cuidado con esta figura de la gestión oficiosa, que luego también se utiliza mucho aquí en Aguascalientes. ¿Por qué? Porque somos grandes exportadores de mano de obra. Compra como gestor oficioso de su hermano. Bueno, pues sí, sí la puedes hacer, pero tienes que poner la cláusula expresa en el sentido de que tendrá que ratificarse la operación y no surtirá efecto hasta que no se ratifique. Obviamente, una vez ratificada, se retrotraen los efectos a la fecha, repito, a la fecha de la gestión, si es que se ratifica. Vamos al concepto del contrato de donación. La donación, por naturaleza, es un contrato discutidísimo, un contrato muy estudiado, pero fundamentalmente es un contrato peligroso para nosotros como notarios y para las partes. Frecuentemente los abogados y nuestros clientes tratan de no atorarle o de no entrarle a los contratos de donación. Algunas veces sí, ahorita les digo en cuáles. ¿Por qué? Por los supuestos de revocabilidad. Primero, pues la supervivencia de hijos, que aquí lo tienen en el artículo 2230. 5 años para que tenga el hijo la supervivencia del hijo, por ingratitud, ya sea por la comisión de algún delito en contra de la persona, la honra, los bienes del donante o de los ascendientes, descendientes o cónyuges de este, o si el donatario rehúsa socorrer según el valor de la donación al donante que ha venido en pobreza. Es decir, el donatario siempre tiene la obligación latente, permanente, de que si cae en estado de necesidad su donante, y así lo demuestra judicialmente, tendrá la obligación de socorrerlo en materia de alimentos, hasta por el importe de la donación. Si no lo hace, cae en ingratitud y, por supuesto, en un supuesto de revocabilidad de la donación, una revocabilidad ordinaria. Revocabilidad extraordinaria, la donación entre cónyuges. En Aguascalientes, las donaciones entre consortes pueden ser revocadas libremente y en todo tiempo por los donantes. No aplican las reglas de revocabilidad para las donaciones ordinarias, las donaciones comunes. Causas por las que se evita, pues, el contrato de donación. Evitar la revocabilidad del acto traslativo de dominio, primero. Segundo, evitar los efectos protectores del acreedor quirografario, que es precisamente las demandas de terceros, como es la acción pauliana, la acción oblicua o la acción declaratoria de simulación. ¿Por qué razón? Porque en ninguno de los tres supuestos hay buena fe de parte del adquirente, aunque haya actuado de buena fe, pues. Los actos gratuitos no pueden ser sostenidos bajo el principio de la buena fe registral que reconoce el artículo 2880 de nuestro Código Civil. El artículo 2880 te reconoce quiénes son los adquirentes terceros de buena fe. Quien adquiera a título oneroso de quien aparezca como dueño en el registro público de la propiedad. Entonces, el primer requisito es que adquiera a título oneroso, no gratuito. Segundo, que esté inscrito en el registro público de la propiedad. Tercero,
Que del título que esté inscrito no se desprenda ninguna ilicitud o algún riesgo o algún vicio aparente que permita suponer la nulidad, como cuáles, pues la información de dominio, la información ad perpetuum, por ejemplo. Y que no provenga de un hecho ilícito, como cuáles, pues, la falsificación de poderes, falsificación de identidades, suplantación de identidades en títulos de propiedad. En relación a la acción pauliana y la declaratoria de simulación, el 2037 y 2039 dice, si el acto fuere gratuito, tendrá lugar la nulidad, aun cuando haya habido buena fe por parte de ambos contratantes. Y el 2039, la acción concedida al acreedor en los artículos anteriores contra el primer adquirente no procede contra tercer poseedor, sino cuando éste ha adquirido de mala fe o a título gratuito. Entonces, por estas son las razones, pues, que tratan de evitar los efectos protectores del acreedor quirografar y no le entran a las donaciones. Pero también hay quien sí quiere entrarle a las donaciones y quien quiere participar en las donaciones, quien necesita celebrar actos jurídicos en aparente donación porque busca que no entren a la sociedad conyugal o al fondo de la sociedad conyugal algunos bienes. Resulta que hay parejas o matrimonios pues que ya traen, hablando en términos de béisbol, pues la vida en 3 y 2 con la cuenta llena y pues no quieren poner en riesgo la adquisición o compra de bienes raíces para que entren al fondo de la sociedad conyugal y después estemos discutiendo negociaciones de la liquidación de la sociedad conyugal con más bienes. Fórmulas comunes que se utilizan para adquirir bienes y no entrar en el fondo social. Con el fondo de la sociedad conyugal. Compra como gestor oficioso a su menor hijo, que ya lo analizamos, y reserva para sí el usufructo vitalicio gratuito. Básicamente, creo que el tema de reservarse el usufructo vitalicio gratuito pues, es ilícito, violatorio del 458 del Código Civil, y la escritura estaría viciada de nulidad absoluta. Compra para su menor hijo, también hay representación legal, tanto en la gestión oficiosa como en este caso, hay representación legal, puede adquirir, pero no puede reservarse para sí el usufructo vitalicio gratuito. Entonces, hay que tener cuidado pues con la constitución de derechos reales en favor del representante legal. Y tener cuidado también con revelar con toda claridad quién es el dueño, beneficiario, controlador, titular del dinero, y hacer los avisos que claramente marca esta ley. La confirmación de la gestión oficiosa también se hará pues hasta que tenga la mayoría de edad este menor de edad y pues es un riesgo, no es recomendable. Análisis de los conceptos previos, el contrato de donación, donación entre cónyuges. ¿Qué temas tengo aquí sobre la donación entre cónyuges? Primero, hay revocabilidad libre en el estado de Aguascalientes. No se previene ningún requisito, simple y sencillamente estar casados y que el matrimonio esté vigente. No se transmite el dominio sino hasta la muerte del donante. Y al efecto, este mismo año tuvimos 2 jurisprudencias firmes, una en mayo y otra recientemente del 11 de noviembre de este mes próximo pasado de noviembre, que claramente determinan que la transmisión de la propiedad en materia de donación entre cónyuges se genera hasta la muerte del donante. Esta última del 11 de noviembre es relativa a legislación del estado de Aguascalientes. La voy a analizar un poquito más adelante. Les traigo también, o les muestro también, les voy a mostrar una tabla comparativa de las legislaciones civiles de todas las entidades federativas de la República, de cómo se regula en la actualidad la donación entre cónyuges, para que ustedes la conozcan. Hay 3 etapas fundamentalmente, la vemos a continuación. La donación entre cónyuges respecto de bienes que conforman el fondo social, que este es un asunto recurrentemente visto en la práctica notarial. Algunos autores, entre ellos Pérez Fernández del Castillo, dice que están viciados de imposibilidad jurídica en el objeto. Y también, desde mi muy humilde punto de vista, creo que habría falta de legitimación.
¿Por qué falta legitimación? Porque conforme al 1741 y 1742, aplicando principios de analogía, si en materia de compraventa nadie puede comprar lo que, nadie puede vender sino lo que es de su propiedad y nadie puede comprar lo que ya es suyo, pues evidentemente nadie puede donar lo que no es suyo y nadie puede adquirir lo que ya tiene vía donación. ¿Sí? Oiga, que tiene el porcentaje de la sociedad conyugal, bueno, pues un porcentaje de la sociedad conyugal, una copropiedad simple, en fin, que no es el caso, son negocios jurídicos de naturaleza totalmente distinta. Si lo que quieres es liquidar la sociedad conyugal, bueno, pues hay que acudir al convenio o al contrato de capitulaciones matrimoniales, convenio de capitulaciones matrimoniales, para liquidar la sociedad conyugal o para establecer, si ustedes quieren, hasta un régimen mixto, determinando qué bienes son para cada quien en propiedad exclusiva y qué bienes son de un fondo común o qué bienes se constituye una copropiedad simple entre los cónyuges y qué bienes pertenecen a cada uno de ellos. ¿Es sencillo hacer la capitulación matrimonial? Sí, cambias el régimen y se hace el traslado de dominio. Evidentemente puede hacerse y a mi juicio es el camino recomendable, repito, por la falta de legitimación. No puedes adquirir vía donación lo que ya te pertenece. Además, el propio Código Civil, en el artículo 215, establece que el dominio de los bienes que conforman el fondo social reside en ambos cónyuges. Aquí tienen las tres etapas que establece, las tres etapas de regulación de las donaciones entre cónyuges, sobre todo en materia de revocabilidad, perdón. De 1934 a 1983 había revocación libre, es decir, incausada, sin expresión de causa. Caso particular del Código Civil de Aguascalientes, 1947, nuestro código, el 7 de diciembre, publicado en el periódico oficial. De 1983 al 25 de mayo del 2000, en el Código Civil de la Ciudad de México y Ciudad de México se establecía causa justificada a juicio del juez, es decir, el juez decía que sí se podía revocar y que no, sin decir por qué. Vaya, no sin decir por qué, evidentemente decía por qué, pero el juicio del juez quedaba muy ambiguo, muy abierto. Y de 2000 a la fecha, el Código Civil de la Ciudad de México tiene adulterio, es revocable por adulterio, por violencia familiar, por abandono de obligaciones alimentarias u otras graves a juicio del juez. Puse aquí una frase abajo, divorcio incausado. Hombre, para disolver el vínculo matrimonial no se requiere, no se exige la expresión de causa alguna, pero sí para los temas de orden económico, ¿verdad? Como que aparece una situación de incongruencia en la regulación. Y aquí tienen el tabulador del que les hablaba. En la primera etapa, entre ellos Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de Guanajuato, Estado de México, no, Guanajuato no, está en la etapa 3, Guerrero. En fin, están todas las entidades federativas. Esto de que hable de irrevocables, que son irrevocables, no quiere decir que no se puedan revocar, son revocables en los mismos términos que son revocables las comunes, las donaciones comunes, por ingratitud o por supervivencia de hijos. Aquí están las tesis de jurisprudencia de las que les hablaba, que nos metieron en un galimatías, particularmente la de mayo, 13 de mayo, a todos los notarios que trabajamos con bancos, nos consultaron mucho este asunto. ¿Por qué? Porque hubo una donación entre cónyuges, el donatario aportó a un fideicomiso el bien donado, y después viene una demanda de nulidad de la aportación a fideicomiso de parte del donante, prospera la demanda de nulidad y tiene que hacerse un efecto, tienen que restituirse los derechos a el donante. Un efecto restitutorio que toda acción de nulidad tiene en caso de ser posible y si no indemnizatorio en caso de que ya haya circulado. Pero fíjense que este asunto de la jurisprudencia en materia de donaciones entre consortes
Claramente, en la parte final, aquí en justificación, dice, las donaciones entre consortes solo se perfeccionan con la muerte del donante, de conformidad con el referido artículo 232 del Código Civil para el Estado de Nuevo León. De tal manera, el incremento patrimonial respectivo por mandato expreso del legislador solo puede verse confirmado por la muerte del donante, y es justo por ello que el artículo 233 del referido ordenamiento encuentra su racionalidad de permitir que la donación respectiva pueda ser revocada en cualquier momento y sin necesidad de expresar una causa que lo justifique. La de Aguascalientes, de este recientemente pasado 11 de noviembre, la justificación, se las leo. En los casos en que el legislador establece que las donaciones entre cónyuges pueden revocarse libremente y se confirman con la muerte de la parte donante, el contrato se perfecciona con este último hecho. En efecto, se trata de una excepción de la forma en que operan las donaciones en general, en donde la traslación de la cosa cierta y determinada opera por el mero acuerdo de las partes. Sin embargo, las donaciones entre cónyuges, dada su especial naturaleza, se perfeccionan hasta su confirmación y solo hasta ese momento surten todos sus efectos, incluyendo el principal, que es la traslación de dominio. En consecuencia, la parte donataria carece del derecho de propiedad, no es dueña, pues, desde que se celebra el contrato de donación y hasta la muerte de la parte donante, que es cuando se perfecciona, de forma que no puede disponer ni afectar, y entiendo por afectar, constituir algún gravamen, el bien donado en todo este tiempo. ¿Podrán vender? Sí. ¿Pueden afectar? Sí. ¿Cómo? Pues que comparezca el donante. De otra manera, no. De otra manera es imposible, pero la jurisprudencia es interesantísima. Hay criterios a favor y criterios en contra. Yo los he escuchado y los he leído en ambos casos. Las opiniones a favor de esta revocabilidad libre de las donaciones entre cónyuges, pues bueno, son básicamente que cuando uno está casado y enamorado, pues estás obnubilado, no piensas bien, no piensas con claridad, no ves las cosas en realidad y bueno, pues puedes arrepentirte. Todo se acaba. Pero también hay opiniones en contra, en el sentido de que la donación entre cónyuges no puede ser tratada como una donación mortis causa o como un legado. Entonces, bueno, particularmente, ¿qué nos acoge a nosotros como notarios? La normatividad vigente y esta jurisprudencia interesantísima, esta contradicción de tesis 268 del 2021 que les acabo de leer. No adquiere en propiedad, no puede enajenar y no puede afectar el bien hasta que se muera su donante. Donaciones a menores de edad. ¿Quién puede aceptar el contrato de donación? Recuerden ustedes que el contrato de donación no existe, no surte efectos, sino hasta que es aceptada. ¿Quién acepta las donaciones realizadas a menores de edad? Yo, papá, le dono a mi hijo menor de edad una casa, habitación que está inscrita a mi nombre. ¿Quién la acepta? Pues quien ejerce la patria potestad. El mismo donante. Y si ejercemos la patria potestad, si vivimos padre y madre, pues ambos. Y si estamos casados por sociedad conyugal y ambos le estamos donando, pues ambos firmamos también como representantes legales del donatario. Nadie más, no los abuelos. La patria potestad de los abuelos es subsidiaria de la que ejercen los padres, es decir, solamente a falta de los padres pueden ejercerla los abuelos que el juez de lo familiar determine. Y ojo con esto porque si el contrato de donación no existe, no surte efectos, sino hasta que es aceptada, entonces el bien enajenado, entre comillas, vía donación, permanece siempre en el patrimonio del donante y pueden recaer sobre ese bien pues diversos gravámenes inclusive o demandas o reclamación de derechos de terceros. Donaciones a través de mandatarios. Concepto de liberalidad. Acto de atribución patrimonial o renuncia o asunción de una obligación a título gratuito sin que exista una contraprestación. Evidentemente,
la donación es una especie de liberalidad, pero la liberalidad en general, pues el género es la disposición a título gratuito de un derecho, de un beneficio, sin recibir nada a cambio. El mandatario tiene que actuar siempre en beneficio de su mandante, pensando siempre en incrementar su patrimonio, en cuidarlo, y el mandatario está obligado a rendir cuentas del ejercicio del mandato. A ver, estas ideas son importantes. Luego llegan a las notarías clientes con facultades de dominio, generales de dominio, es más, con poder general amplísimo, pleitos y cobranzas, acto de administración y dominio, sin limitación casuística alguna, o sin limitación en cuanto a su objeto. Y nos dicen, oiga, quiero donar este inmueble a mi hijo. Señores, necesita tener facultad expresa para donar. Óigame, no, pero yo tengo facultades de dueño. Yo soy el titular de ese derecho. Aquí están mi poder general amplísimo. Me dijo el notario que yo tenía todas las facultades, inclusive podía vender, regalar lo que yo quisiera. Puede vender. Puede actuar a su prudente arbitrio, cuidando el negocio como propio. ¿Sí? Pero no puede disminuir el patrimonio de su mandante, ni puede andar regalando sus cosas por la calle. ¿Por qué razón? Porque el mandatario está obligado a rendir cuentas. Si no le dio una instrucción expresa de regalar sus cosas, ¿cómo diablos va a rendir la cuenta? ¿Cómo le va a decir qué hice con tus bienes? Si tienes una instrucción de donar, pues le vas a decir, sí, le regalé tal bien a la persona que tú me dijiste. Y entonces el cumplimiento de la rendición de cuentas se da. Pero también hay una contradicción de tesis ya viejita la 8 del 97, que deriva también por analogía de una normatividad expresa relativa al contrato de comodato. Y es que en materia de comodato sí tenemos un artículo que establece que los administradores no pueden dar en comodato sin autorización expresa. Y esta jurisprudencia, esta tesis, la contradicción 897 establece en el inciso B, el contrato de mandato no lleva un fin en sí mismo, sino que se celebra como medio para la realización de otro acto o contrato. El mandato generalmente se confiere para la administración y conservación del patrimonio del mandante y no para la desintegración del mismo. Si el administrador no está facultado para conceder el uso gratuito, y estamos hablando del comodato, de una cosa a través del comodato sin permiso especial del comodante como disposición temporal, con mayor razón tampoco el mandatario general para actos de dominio debe considerarse autorizado a donar sin permiso expreso y especial del mandante. Por estos motivos el mandato debe interpretarse con un criterio restrictivo. En el contrato de mandato, el mandante deposita su confianza en el mandatario para que éste defienda los bienes de aquel, cuidando, repito, el negocio como si fuera propio. Entonces, la donación a través de mandatarios requiere una cláusula especial en el mandato o en el poder. Y en el comodato, pues, por mayoría de razón, ¿verdad? Los artículos son el 2370 y el 2371 de nuestro Código Civil, que establece el mismo criterio antes relacionado. Vamos a la hipoteca. ¿Qué razón? La hipoteca. Artículo 2782. Solo puede hipotecar el que puede enajenar y solamente pueden ser hipotecados los bienes que pueden ser enajenados. Es una legitimación. La hipoteca es un acto de dominio y desde cualquier ángulo que se observe para esos efectos desde el punto de vista teórico tiene ese carácter. Pues si bien no hay disminución del activo, es decir, no hay traslación del dominio, porque el propietario ni siquiera es desposeído, sí existe el riesgo, sí hay el riesgo de que el propietario llegue a perder el bien, dada la afectación generada
por el derecho real de garantía que el acto constitutivo genera. Entonces, para celebrar el contrato de hipoteca a través de un apoderado, requiere también facultades, perdón, ya me pasé, facultades de dominio. ¿Cómo lo regreso? ¿Anterior? Aquí. Representación. Celebración del contrato de hipoteca, nombre y cuenta de otro, el garante hipotecario, que puede ser el mismo deudor o no, puede ser un tercero, cuando es el representado. Cuando el representado es persona física, es decir, el garante hipotecario es persona física, el representante requerirá con facultades de un apoderado con poder general para actos de dominio o con poder especial para celebrar el acto. La representación legal de menores e incapaces requiere formalidad habilitante y la representación legal de albaceas también requiere formalidad habilitante. En el primer caso, autorización judicial, en el segundo también, pero si la sucesión se lleva ante notario público, puede venir un acuerdo de todos los herederos donde faculten el albacea para poder hipotecar en términos del artículo 1600 de nuestro Código Civil. La hipoteca del usufructo. El usufructo, a pesar de que nuestro Código de Procedimientos Civiles establece que es inembargable, el usufructo sí puede darse en garantía, se puede enajenar inclusive y se puede transmitir. Sin embargo, hay que tomar en cuenta este artículo 10.14. Dice, el usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada, puede enajenar, arrendar y gravar su derecho de usufructo. Pero todos los contratos que celebre como usufructuario terminarán con el usufructo. Es decir, todos los actos que se celebren como usufructuario, todos los contratos que se celebren como usufructuario, tendrán una temporalidad sujeta a la misma temporalidad a la que está sujeta el usufructo. Va a seguir la suerte del usufructo. Se extingue el usufructo, se extinguen los demás contratos. Lo mismo la hipoteca, lo mismo un arrendamiento. Lo mismo un arrendamiento. El representado, perdón, es persona moral. Si la celebración del contrato de hipoteca se encuentra dentro del objeto social, el representante requerirá facultades de administración solamente. Y si el acreedor hipotecario es el representado, pues estamos en presencia de una representación con facultades de administración, sea persona física o moral. Yo con esto, compañeras y compañeros notarios, personas que nos acompañan, amigas y amigos que nos acompañan, concluyo mi presentación. Estoy a sus órdenes, espero que haya sido de su interés y estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario que tengan. Muchas gracias por su atención. Bien. Pues muchas gracias, Juan, por habernos puesto en alerta en muchos temas que son a veces cotidianos en el ejercicio de notariado. Y pues adelante, preguntas, dudas, aclaraciones. Muy interesante, Juan, tu exposición. La fundamentaste bastante bien, hiciste un estudio profundo de cada uno de los temas que nos expusiste. Creo que fue muy académica tu intervención. Muchas gracias, Juan, por haber aceptado la invitación. Fíjate que se me dio un caso extraño recientemente, no sé qué opines, tratando la cuestión de las capacidades y las tendencias nuevas y los tratados internacionales y toda esa mecánica que, bueno, pues en nuestros tiempos no nos tocó estudiar o profundizar. Son temáticas nuevas en realidad, pero por ahí en una ocasión, hace cuestión de unos mes y medio, algún abogado estaba promoviendo un procedimiento judicial de alguna persona que anteriormente le llamamos interdicto con incapacidad civil, pero lo que se me hace un poco extraño es un auto que se dicta en ese expediente, donde pese a que la persona tenía ciertas limitantes intelectuales, le permiten hacer un testamento. Ahora se maneja la figura de los cuidadores,
de los cuidadores de las personas con ciertas limitaciones. Pero, por ejemplo, dice el auto, dice, bueno, ya expresa el juez y dice que los señores X y X, como cuidadores definitivos de la persona de identidad reservada con iniciales tal, 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 cuentan con la facultad para realizar el acompañamiento y apoyo a la persona de identidad reservada con iniciales tal, tal, ante el notario público de su elección. Es decir, que los cuidadores van a acudir junto con la persona a la notaría pública de su elección a fin de que dicha persona otorgue disposición testamentaria, pudiendo precisar los cuidadores la última voluntad de la testadora. O sea, aquí le dan facultad. Se me hace un poco extraño, no he estudiado el asunto al fondo, no sé si los cuidadores tengan facultades para precisar la voluntad del testador, o el juez no profundizó su estudio en el auto y dice que podrán precisar las cuestiones de las cuestiones del testamento de los cuidadores siempre y cuando el funcionario con fe pública corrobore por los medios idóneos que efectivamente es la voluntad del testador. Entonces, se me hace extraño el auto, no le encuentro mucha lógica, no sé si de cierta manera pudiera haber falta de estudio por parte del juez, si no profundizó en los tratados, porque aquí nos están diciendo que la famosa figura hoy llamada cuidadores, los cuidadores podrán acompañar a la persona con limitantes intelectuales ante el juez, que ante el notario, hacer testamento, y que ellos, los cuidadores, podrán precisar la voluntad de la persona que está haciendo el testamento. Se me hace el auto, yo en lo personal de inicio no hice el testamento, no sé qué opinas tú de esa cuestión, Juan. Jorge, buenas tardes. Gracias por tu comentario, gracias por tus palabras. Mira, yo creo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo de ninguna manera va a autorizar a que en materia testamentaria se suplante, se sustituya la voluntad del testador. Esa es mi opinión. Pero evidentemente lo que sí nos obliga a nosotros como notarios es a encontrar todos los medios que sean necesarios, viables, indispensables para que el testador pueda expresar su voluntad. Que era el caso que yo les decía del invidente o para el tema de braille, o de las personas, los sordomudos, que antes pues, nos llegaban un sordomudo que no sabe leer y escribir, incapacidad, y pues vas para atrás, no lo atendíamos y se acabó el asunto. Pero hoy tenemos que contratar peritos en lenguaje de símbolos. Y evidentemente el perito en el lenguaje de símbolos será un auxiliar, independientemente de que vaya un cuidador o no, el perito será un auxiliar para que el incapaz se comunique. También hay otros elementos electrónicos para que algunas personas manifiesten su voluntad y su consentimiento cuando tienen limitaciones en el lenguaje. Vean personas con incapacidad de hablar adquirida, por ejemplo, con la esclerosis múltiple lateral amiótica. Yo tuve familiares cercanos, he tenido familiares cercanos que fallecieron de eso. Y evidentemente tuvieron capacidad de ejercicio hasta el último momento. Y tenían plenitud de conciencia. Y creo que la legislación ordinaria, nuestra legislación, tiene que modificarse y vamos a ver estas modificaciones en materia de capacidad, estimado Jorge, van a cambiar nuestras reglas radicalmente, radicalmente. Yo creo que el análisis de estos tratados internacionales sí amerita la participación de especialistas en el tema y amerita pues más estudio, más comentarios y más sesiones sobre el particular, ¿verdad, Jorge? Pero yo creo, reiterando, no me parece que sea suplantable la voluntad del testador o sustituirle la voluntad del testador.
tiene que allegársele los medios necesarios, indispensables, para que se exprese incuestionablemente, inobjetablemente e indubitablemente su voluntad. Pero tiene que ser la voluntad del testador. Es mi opinión. Pues sí, yo también coincido contigo, Juan, porque aquí conforme está redactado el auto, el juez está descansando en que los cuidadores, esa figura hoy nueva llamada cuidador, que los cuidadores que está nombrando el juez, 2 cuidadores, está dando el carácter de cuidadores, que sean los que interpreten o digan la voluntad, pudieran precisar los cuidadores la última voluntad de la testadora. O sea, híjole, como que se me hace que ahí el juez le faltó un poquito o le faltó ser muy cauteloso porque se fue hasta la cocina. Ahora sí que está permitiendo que los cuidadores estén interpretando al testador. No sabemos, pero va a ser parcial, incluso puede ser parcial la interpretación que en los cuidadores. A mí me propusieron hacer el testamento, en lo personal no lo hice porque digo, el auto no rompe el principio del testamento, que es personalísimo. Y a lo mejor una interpretación a través de peritos o un medio objetivo, un traductor, una cuestión braille, bueno, hay una cuestión objetiva que te puede conducir a saber qué es la intención del testador. Pero aquí de plano descansar la interpretación de los cuidadores, pues es demasiado parcial y demasiado tendencioso lo que puede suceder ahí con los cuidadores. Yo en lo personal no lo hice el testamento, ahí los platico como una experiencia personal. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti, Jorge. Muy interesante tu comentario, Jorge. Y sí, lo comparto, coincido contigo. Gracias. Hay 2 personas que levantaron la mano. ¿Quiénes son? IRC y luego Rolandino. Es del registro público, luego le Orenday. Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, bueno, a todos, un agradecimiento profundo por compartir este tipo de prácticas, de pláticas, pero sobre todo pues, capacitación para todos nosotros. Como verán, estamos aquí unidos en un equipo importante de registro público y por allá también en Catastro está ahí nuestra directora. Y bueno, como lo platicamos en nuestra reunión con el colegio, pues tenemos toda la apertura y la disponibilidad de aprender y actualizarnos en todos los temas. Yo les agradezco mucho esta oportunidad. Es la primera y espero que sea de manera subsiguiente y estamos abiertos y a la orden. Yo vi que todos aquí mis compañeros estuvieron tomando notas, los comentarios es de que es mucha información y que quisiéramos ver la posibilidad de que nos compartan la presentación para tenerla y completar esta capacitación. Entonces, pues, más que nada es ver si nos pueden compartir la capacitación. Pues muchas gracias y estamos aquí abiertos y dispuestos a invitarlos a participar en cuantas reuniones tengamos. Esta es yo podría ya casi calificarlo como una tradición el primer viernes de cada mes, casi siempre, tenemos esta reunión virtual donde algún invitado o alguno de los compañeros del colegio expone pues las cuestiones como las que han visto ustedes ahora, ¿sí? Entonces, muchas gracias por acompañarnos y bueno, pues a ver qué más resulta de los cuestionamientos. Arturo Orenday. No se te oye. No se te escucha. Habilita tu... Eso. Ahora sí. Primero saludo, gracias presidente, saludo a todos. Y el compañero Villalobos fue muy en su lectura de la cual permíteme Villalobos decir nombres. El juez sexto de lo familiar, en efecto, un acuerdo a que interpreten la voluntad como
como cuidadores de una testadora, siempre y cuando el funcionario con fe pública corrobore por los medios idóneos que efectivamente esa es la voluntad de la persona de iniciales MAC. Juanín Pérez Talamantes nos habla de convencionalidad y los medios idóneos pueden ser, bueno, pues el lenguaje de señas y todo lo que señaló. Eso lo hará constar el notario en el acta. Pero yo recuerdo que notarios excelentes de la Ciudad de México han dicho que el notariado es una actividad que hay que andar con pies de plomo. Un asunto como el que contempla este acuerdo del juez Tomás Castorena me parece que va a caer necesariamente en un litigio. ¿Cómo vas a establecer, notario, de que son los medios idóneos? ¿La idoneidad deriva de qué? Si la persona no puede expresar su voluntad libremente, no la puede expresarla en forma clara y terminante, que es el requisito del Código Civil, creo que las cuestiones de convencionalidad te van a llevar a juicio. Y el juicio va a ser desgastante, sino que por ahí derivó de algunas otras cosas. Pero a fin de cuentas, el problema es cuál es el límite en la actuación del notario para evitar caer en litigios innecesarios cuando los intérpretes, los cuidadores, van a suplir con su voluntad, con su expresión, la del testador. Yo cuestiono mucho esto. Qué bueno que Villalobos no testamento, porque luego creo que le cayó por allá en la notaría de nuestra compañera Quesada. Pregunta, ¿alguien hizo el testamento aplicando el acuerdo del juez sexto de lo familiar José Tomás Campos Castorena respecto a un escrito de Luz María Espinosa Palomino? Yo me imagino que no. Los jueces tienen la tendencia de hacer sentencias, dictar resoluciones que van un poquito a ser interpretativas de algo o integradoras de lo que la ley no dice. El notariado no puede dejar de cumplir la ley. No estamos para interpretar la ley, sino para aplicar la ley. Y eso ha llamado atención para no dejarnos ir con estos criterios curiosos que si bien derivan de convencionalidad, deben de ser precisos en cuanto a los acuerdos y no en cuanto a las resoluciones judiciales que quieren suplirlas. El segundo comentario tiene que ver con la donación. Establecer el expositor que puede ser posible entre consortes cuando versa sobre un inmueble que adquirí, que es de mi propio patrimonio y adquirí por donación, estoy por sociedad conyugal, se lo voy a donar a mi esposa. Pues difiero sencillamente porque al momento que hago la donación, si estoy por sociedad conyugal, ¿qué va a pasar? ¿Adquiere por donación? No, hablamos de la compraventa. Así pues, al adquirir por compraventa, pues yo me estoy convirtiendo en dueño del 50%, estoy nada más donando el 50%. Creo que ahí no queda claro, Juanín. Podemos pensar en que la donación en ese sentido no es posible porque en derecho mexicano no es posible el contrato consigo mismo. En cuanto al gestor de oficios, qué bueno, Juanín, señor notario Juanín, que lo trataste porque es una figura en la que muchos descansan para hacer un trabajo, agarrar una escritura, hacerla cuando sabemos que el gestor de oficios tarde que temprano va a caer en problemas. En Jalisco, en el vecino estado, el registro público jamás da trámite a una escritura de adquisición por gestoría de oficios si no está ya la ratificación por el adquirente, que debe de aceptar el acto jurídico que su gestor oficiosamente realizó. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Saludos a todos. Juan, ¿algún? Sí, cómo no. Con mucho gusto. Bueno, miren, yo creo que primero en el tema de la convencionalidad de los tratados internacionales, pues bueno, no es un asunto que esté a interpretación o a voluntad nuestra. Les acoge el principio de supremacía constitucional, Arturo, y los vamos a tener que acatar. Yo creo que, voy a repetir mi comentario, amerita un análisis exhaustivo, una revisión exhaustiva de los tratados internacionales,
Y también recordarles pues, la participación de algunos expertos en el tema. Yo recuerdo que hubo una conferencia en uno de los seminarios fiscales, creo que el del año pasado, de un experto en esta materia de capacidad. No recuerdo el nombre del compañero notario, pero se negó en alguna ocasión a hacer una constitutiva de personas con discapacidad y tuvo una problemática, Arturo, gravísima de demandas de responsabilidad civil y de responsabilidad patrimonial y económica bastante serias que expuso ahí en el seminario. Entonces, yo lo que sugiero, lo que digo es que las reglas que en materia de capacidad conoces tú, conozco yo y conocemos todos nosotros, van a cambiar radicalmente en las próximas fechas, en los próximos, a mediano plazo. Y nos van a tener que llevar a actualizarnos constantemente sobre el tema. Sobre el asunto del testamento, yo considero que, y se lo dije a Jorge, que bajo ningún supuesto la voluntad del testador puede sustituirse. ¿Verdad? Hay que establecer los mecanismos para saber que de manera clara cerciorémonos nosotros o nos podamos cerciorar de que es la voluntad del testador. Si no podemos cerciorarnos de que no es la voluntad del testador, pues hasta levantar el acta. Levantar un acta circunstanciada con ese tema y decir, me niego a hacer el testamento por esto. ¿Por qué? Porque también te pueden demandar. Y también te pueden demandar por la privación de ese derecho que hasta un juez está ordenando. Entonces, pues verlo con precaución. En el tema de las donaciones entre cónyuges y compraventa entre cónyuges, fueron dos temas y son dos temas totalmente distintos. La compraventa entre cónyuges claramente establece la reforma de junio del año pasado, que no se puede celebrar más que entre cónyuges que no están casados o que están casados bajo el régimen de separación de bienes. Y yo critiqué la reforma en el sentido de que si mi esposa adquirió por donación, por don de la fortuna o por herencia algún bien de su propiedad y yo quiero comprárselo, se lo puedo comprar, aunque entre al fondo social, Arturo. Si yo le quiero regalar la mitad, pues ¿qué tiene? Quiero regalar lo que yo quiera. Pues esa será mi bronca. Pero es diferente al tema de la donación. La donación entre cónyuges tampoco puede celebrarse por analogía, repito, por el artículo 1741 de nuestro Código Civil, respecto de bienes que conforman el fondo social, porque hay una falta de legitimación en el sentido de que no puedes adquirir lo que ya es tuyo. Pero si le quieres donar a tu esposa algo que tú adquiriste por donación, por don de la fortuna o por herencia, y estás casado por sociedad conyugal, evidentemente no va a entrar al fondo de la sociedad conyugal y va a ser propiedad exclusiva de tu señora esposa. Nada más. Esa donación también podría hacerse. Ese sería mi comentario, mi estimado Arturo. Muchas gracias, presidente. Arturo. Ok. No, está bien. De acuerdo. Bueno, cuestión. El notario al que te refieres, Juan Ángel, es José Ángel Fernández Uría, que habló inclusive en ese mismo seminario fiscal de los 17 o 18 géneros que reconocen algunas redes sociales. Y este tema de este auto lo subieron a comentar en el último Congreso Nacional en Monterrey a mediados de noviembre. Y llegaron a una conclusión el panel que estaba exponiendo. O sea, que los actos personalísimos, como es el testamento, que es personalísimo, no cabe en la interpretación que el juez le está dando a la convención. Y yo nomás les digo, lean el artículo 1233, 1234 y 1228, fracción décima del Código Civil, porque si los señores estos cuidadores tienen cierta relación de parentesco, al final de cuentas vamos a acabar con que el testamento es nulo por presunción de influencia contraria a la voluntad, bueno, no el testamento, la institución de heredero puede ser nula por presunción de influencia contraria a la voluntad del testador o testadora. Entonces, ahí se las dejo. Óscar Valdés.
Por ahí tenía la mano levantada. Adelante. Y gracias. Pues agradecerte, Juan, por tu ponencia, muy interesante. Y un tema que comentabas, cuando compran para, por lo menos tengo yo el criterio que se entiende una donación, que quizá debiéramos ser más claros en las cláusulas y establecer que es una donación del precio o del dinero que se hace, porque muchas veces utilizamos ese formulismo de que el papá compra para los hijos y en realidad el dinero viene del papá y se entiende donado. En este caso, cuando hay una compraventa donde el papá compra para sí el usufructo vitalicio, no que se lo reserva, sino que lo compra para sí, y luego compra para el menor la nuda propiedad, pues en este caso creo que no aplica lo que comentabas, pero creo que sería bueno ser más claros en ese sentido, en establecer que se dona, porque después viene una compraventa y entonces estamos ahí especulando si se donó o no se donó, si tiene que comparecer o no tiene que comparecer el papá. Y bueno, después ese tipo de formulismos que utilizamos nos pueden meter en temas en las siguientes operaciones que se hagan con esos instrumentos. Únicamente ser el comentario. Gracias, Oscar. Gusto en saludarte. Qué bueno que estás con nosotros y muy atinado tu comentario. Mira, yo creo que en efecto se trata, si esa es la naturaleza, pues de beneficiar al menor. Yo sugeriría, Oscar, que si se va a utilizar el dinero del papá, hagamos hasta el mismo día las dos escrituras. Una, contrato de compraventa, yo, Juan Pérez Talamantes, compro el inmueble, fulano de tal, con mi lana, con mi dinero, ¿sí? Cumplo con todos los requisitos de ley de lavado de dinero. Escritura número 2, que está en trámite de inscripción. Ya se le activó el micrófono a Jorge. Con el escritura número 2, hago el contrato de donación a favor de mi hijo. Y si es menor de edad, pues lo acepta quien ejerza la patria potestad. Pero frecuentemente tenemos casos así. Yo, en lo personal, en la notaría a mi cargo, hago esa práctica. Celebro el contrato de compraventa directamente a favor del papá y escritura número 2, se hace la donación a favor del menor. Ahora bien, puede ser el caso que te digan, oye, pues estoy casado por sociedad conyugal, no quiero entrarle, bueno, pues ya será otra cosa, ¿no? Yo creo que lo que tú decías ahorita de compra para sí o compra el usufructo vitalicio para él y compra la nueva propiedad para su esposa o para sus hijos, bueno, pues es viable, eso es viable, se puede hacer perfectamente como tú bien dices. Pero yo creo que el camino ortodoxo por la sombrita, lo que marca la ortodoxia es, si va a pagar con su dinero, celebra el contrato de compraventa. Escritura número 2, celebra el contrato de donación con el beneficiario final. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Quién más? Rolandino, otra vez. Ándale, Arturo, adelante. Solamente leerles dos artículos del Código Civil del Estado de Aguascalientes. 1403. El testamento es nulo cuando se otorga en contravención a las formas prescritas por la ley. Que la convencionalidad, ok, vamos a juicio a aprobarla. Yo mejor no voy. Segundo, artículo 1432. Faltando alguna de las referidas solemnidades, quedará el testamento sin efecto y el notario será responsable de los daños y perjuicios e incurrirá, además, en la pena de pérdida de oficio. A eso les puede llevar el juez Tomás Castorena. Gracias. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Anótense. A ver, pues yo me anoto sin levantar la mano, pero Ándale, pues, órale. Adelante, Fernando. muchas felicidades. Muy buena plática, muy buenos temas. Yo nada más digo un comentario general que creo que también sucede mucho hablando del mandato del poder irrevocable, que por ahí se mencionó.
la importancia que tiene dejar establecido la obligación bilateral en los poderes irrevocables, ¿no? Decíamos que pudiera llegar a ser una excepción en la que pueda adquirir el mandatario el bien que tiene en su administración si el poder o el mandato es irrevocable. Lo que sucede es que a veces esos poderes o mandatos, cuando los vemos, pues establecen la irrevocabilidad, pero no se establece cuál es la causa, ¿verdad? El contrato origen que le está dando lugar a que ese negocio es irrevocable. Entonces, sí creo que debemos de tener un poquito más por así de laboriosidad en hacer esos instrumentos, en sí dejar muy bien establecido cuál es el contrato, fideicomiso, vamos, lo que le está dando pie a ese negocio irrevocable, para que si algún compañero, sea de aquí o de alguna otra entidad, le llega ese poder, ese mandato, pues tenga un poco manera de saber cuál es el trasfondo o el motivo por la irrevocabilidad del poder. Creo que sería eso, y felicitar de nuevo al expositor. Bueno, de los poderes irrevocables, hace un par de años salió una jurisprudencia por contradicción de tesis, donde confirman la teoría de don Bernardo Pérez Fernández del Castillo, en el sentido de que no se tiene que expresar en el instrumento la obligación previa a cumplir o la condición de un contrato bilateral también anterior al otorgamiento del poder. La localizo y se la circulo, ¿sí? Porque sí es importante tener en cuenta esa cuestión. Sin embargo, pues al hacer actos con poderes y poderes irrevocables, sí es importante establecer, como lo expuso Juan, que cierto tipo de actos, como puede ser los actos que implican gratuidades, que por lo tanto reportan una disminución del patrimonio del poderdante, o la posibilidad de contratar con uno mismo, que también está ya definida por la jurisprudencia que así es posible, pero tienen que estar expresas en la representación que se otorga, ¿sí? No pueden ser, no puede decir, ya, aunque el Código Civil dice, el que tiene poder de dominio tiene todas las facultades de dueño. Sí, tienes todas las facultades de dueño, pero en una cierta dirección nada más, no en todas. Yo nada más de ese tema, digo, creo que también hablando de materia contenciosa, también presente tener en cuenta, digo, está ese criterio de que no se manifiesten, pero también hay muchas resoluciones judiciales en el sentido de que el poder irrevocable sí puede llegar a ser revocable, por lo que también comentó Juan, del tema de la rendición de cuentas. Ha habido algunos poderes irrevocables que a través de juicios sí los han revocado precisamente por el tema de rendición de cuentas. Entonces, digo, creo que nada más creo que el comentario final de ser un poquito más cuidadosos en la estructuración de no nada más tirar poderes irrevocables. Digo, está también el tema del lado de dinero, ¿no? Pero esa creo que era mi advertencia. Okay. Laurita Quesada por ahí quería preguntar. Voy. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, licenciado. No, bueno, solamente regresándome un poquito al tema que comentaba el licenciado Orenday, que lo platiqué con ustedes dos, que me hicieron favor de atender ese tema de la señora que solicitó pues hacer el testamento de su hija, aquí cuando pues yo sí vi que sí había una incapacidad, y a pesar de que me trajeron el documento que comentaba que del juez que el juez había comentado que sí se pudiera dar, pero obviamente sí, o sea, había presión del abogado, pero pues obviamente pues sí, pues el contexto era que la heredera venía siendo la mamá, la misma cuidadora. Entonces, por eso, pues sí, no se hizo, porque efectivamente lo comentamos y pues el testamento es personalísimo y los artículos, pero sí, a mi criterio, pues sí, no lo realizamos. Nada más hacer mención de eso, ¿verdad? Pero sí lo comenté con el licenciado Orenday y con el licenciado Arturo, que lo platicamos ese día. Y nada, mi papá, pero muchas gracias. Nada más era ese comentario, licenciado, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más se anota? Pues creo que ya no hay. Hola. Adelante. Así, hola, soy Rebeca. Perdón, no me voy a poner el video.
Tengo aquí yo precisamente con relación, una duda, buenas tardes, perdón, con relación ahorita al tema que están comentando de que viene la autorización por parte del juez con relación a lo del testamento. ¿Qué sucede en este caso? Ya está la autorización, la licenciada Quesada, obviamente, bueno, se negó. ¿Cuál es la consecuencia o qué puede suceder ahí? Porque es probable que a lo mejor acuda esa persona con algún otro notario y quiera hacer esa solicitud. Ahí, ¿cuál es el riesgo y qué es lo que se debe hacer? Porque al final, ellos tal vez pueden hacer, no sé, pueden tal vez presentar alguna queja o pueden promover algo en contra del notario. Entonces, ahí, ¿cuál es el riesgo o qué es lo que debemos hacer? Bueno, o sea, ¿qué puede suceder? Procesalmente, a mí se me figura que, que la promovente de esas diligencias pueda decirle al juez: fui con la licenciada Quesada, se negó a hacerlo, requiérela para que cumpla con tu determinación y apercíbela. ¿Sí? ¿Apercíbela de qué? Pues de aplicarle medidas de apremio, porque al final de cuentas creo que esa es el única arma que tiene el juez. Y tendrá que venir de parte nuestra la defensa de establecer por qué no hay, o sea, por qué razón no lo hacemos, ¿sí? O sea, porque no lo hacemos no porque no queramos o no porque no nos importe la determinación judicial, sino que lo hacemos porque, como hemos estado discutiendo en estos últimos momentos, hay alguna serie de situaciones de naturaleza legal que nos impiden actuar en ese sentido. Empezando por la mera naturaleza del testamento, el acto personalísimo, el acto que no puede admitirse. Si no se admite representación, mucho menos se va a poder admitir que unas personas que no son representantes, nomás son cuidadores, ojo, hagan el testamento por el testador o testadora. Ok, sí, me queda claro, pero también aquí hay otro tema. Va a acudir al juez y el notario no tiene personalidad en ese juicio. Entonces él va a comparecer al juez con una personalidad que no tiene, o cómo va a estar. Ahí es donde me entra mi conflicto. Primero, el beneficiario, entre comillas, de la resolución judicial va a ir a chismearle al juez. La licenciada Rebeca no me quiso hacer el testamento. Entonces vendrá el requerimiento a usted como... Okay. Y entonces ya le abrieron la puerta del proceso, cuando menos para defender su postura. Sí, esa sería mi visión de esa problemática. Sí, me queda claro. Gracias y gracias, licenciado Juan. Muy bien, muy padre su exposición. Saludos a todos. Bien. ¿Qué más, Villalobos? No, ya ni te oigo. Creo que ya hemos agotado las intervenciones de la sesión, muy interesante, nos dejó reflexionando bastantes puntos de actualidad, bastantes puntos de vista, bastantes opiniones. Creo que fue muy interesante, Juan, tu intervención. Muchísimas gracias. Y bueno, pues recordarles a ustedes que este foro está abierto para cualquier compañero que quiera participar. Lo platicamos, ya sea que se pone con el colegio o conmigo, para programar. Es un foro abierto y sobre todo, bueno, la tradición es que los compañeros que recién ingresan al colegio, desde luego son bienvenidos, las puertas están abiertas, pero bueno, también les pedimos preparar un tema de ingreso al colegio, a los compañeros de nuevo ingreso. Entonces, vayan pensando también alguna intervención que nos pudieran proporcionar, será muy bienvenida y la programamos para hacer esta tradición de los viernes primeros de cada mes que estamos celebrando esto. El mes de octubre, bueno, como fue la celebración del notario, por ahí nos dejamos un poco de tiempo, luego se nos fue noviembre, pero vamos a retomar este tipo de intervenciones, este tipo de sesiones. De igual manera, bueno, pues cabe recordar que por aquí tenemos nuestro convivio navideño. Espero contar con ustedes, verlos por ahí. Por ahí ya les llegó el comunicado del colegio, celebrar el 9 de diciembre
a las 14:30 horas en la Quinta Magnolias del Hotel Alameda Gran, ubicado en la calle General Anaya 206, Colonia Héroes. Esperamos verlos por ahí en la próxima sesión, un convivio, una cuestión social que desde luego es bienvenida también en el colegio. No todo es obligación, no todo es academia, también lo social es muy importante. Les recordamos que, bueno, el siguiente viernes correspondía al mes de enero, pero pues es complicado tener una sesión académica el primer viernes de enero por las fechas, por los tiempos, por las festividades. Entonces, bueno, vamos a retomar este ritmo el mes de febrero, donde tendremos nuestra siguiente academia. Pero independientemente de esta fecha, quiero comentarles que en el consejo del colegio se está trabajando en armar pues una serie de pláticas, un curso relacionado con la actividad notarial para todos los compañeros que quieran asistir. Vamos a tomar algunas cuestiones de ley del notariado, principios registrales. Vamos a abordar cuestiones fiscales, cuestiones antilavado, cuestiones civiles, contratos civiles, principios registrales. Vamos a organizar 4 sesiones, creo que interesantes, para darle una repasada a todo lo que es la actividad notarial. Cordialmente invitados, espero que nos puedan acompañar. Ya más adelante les daremos los datos precisos, pero bueno, estamos trabajando en ello y está próximo por salir este curso, este repaso a la actividad notarial que estamos planeando por parte del colegio. Y bueno, licenciada Silvia, pues si a bien lo tienes, mandamos por lo pronto el reconocimiento virtual a nuestro expositor del día de hoy, a reserva de posteriormente entregarlos físicamente ya en las reuniones que luego tenemos. Y bueno, aquí dice el Colegio de Notarios del Estado de Aguascalientes otorga el presente reconocimiento. Si le puede ampliar un poquito más, licenciada Silvia, que ya no le alcancé a... ¿Verdad? Ahí está. Al notario Juan Ángel José Pérez Talamantes, y luego le amplía más porque ahí no alcanzo a leer. Ya no alcanzamos a leer, ¿verdad? Si usted lo puede leer, por favor, por su exposición, capacidad contractual. Algunas ideas sobre contratos en particular. Así es. Muchísimas gracias, Juan. Y bueno, pues creo que estuvo muy interesante la temática, la audiencia lo dice todo. No sé si tú hiciste algo, pero creo que en los mejores momentos llegamos a 53 participantes que estamos, es el número de tu notaría, no sé si por ahí dijiste algo para allá, los 53, muy buena audiencia, es un auditorio, es un salón de clase, los que estuvimos presentes escuchando la temática. Y bueno, pues si no hay ninguna otra cosa, agradecerles su asistencia, agradecerles estar con nosotros, y no me queda más que desearles felices fiestas, una muy feliz Navidad, y bueno, pues un mejor año 2023, que creo que ya debemos de tener buenos años después de este par de años que han sido muy complicados. Muchas gracias a todos, felices fiestas, y espero verlos aquí en el convivio navideño del colegio. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. Un abrazo a todos.